Entonces, ¿cómo construir tu autoridad como coach? ¿Cómo construir tu autoridad como coach? Primero, es importante reconocer que hay muchas personas y muchos coaches enfocados en la autoridad externa. ¿Cómo me ven? ¿Cuáles son mis resultados? ¿Cuáles son mis títulos? ¿Dónde he estado? Y esto es importante, no quiere decir que no es importante. Sin embargo, para construir una verdadera autoridad que sea sostenible, que sea escalable, que crezca contigo, esta autoridad primero que todo, esencialmente, esta autoridad tiene que ser una autoridad interna. La primera autoridad que debes construir como coach es tu autoridad interna. ¿A qué me refiero con esto? Construir tus valores. Claridad. ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué te hace único? Tu historia interna, tu pasado es parte esencial de tu autoridad. Tus valores, tu historia. Lo que aprendes, lo que has aprendido, lo que estás aprendiendo es parte de tu autoridad. Eso es esencial. Y esto viene de adentro. Esto viene de adentro. Tus valores, tu disciplina, el ser imparable, el estar aprendiendo constantemente. Tu historia. ¿Cuál ha sido el momento doloroso que superaste? ¿Cómo superaste tu historia? ¿Cuál fue el momento más oscuro de mi parte? Yo siempre comparto. Yo viví violencia doméstica. Hubo un momento en mi vida donde tuve un arma apuntando a mi frente y estuve al borde de la muerte. Y yo comparto esto en mis seminarios, en cómo lo superé, cómo pasé de la oscuridad de vivir violencia doméstica a hoy en día estar compartiendo con el mundo esas herramientas. A hoy en día estar compartiendo con el mundo esta experiencia. Siempre comparto mi historia de superación de violencia doméstica porque es parte importante del sello de lo que yo aprendí, de lo que yo viví. Tu historia es parte principal de tu autoridad como coach. Las personas que dicen, no, yo no cuento mi parte personal, yo no cuento mi historia, es que eso es mi pasado, o eso no me importa, o a la gente no le importa. Muy bien, no hay nada malo con eso si tú eliges ese camino. Sin embargo, tu autoridad siempre va a estar enfocada en tu parte externa, en lo que tú haces y no en lo que tú eres. Tu verdadera autoridad está enfocada en lo que eres. Y tu historia es parte de lo que eres, es parte de quien tú eres. Reconocer que tu historia tiene un valor principal, es un tesoro para ti, te da la autoridad, porque cuando tú compartes tus valores, cuando tú compartes tu historia con el mundo, con las personas pueden identificarse contigo. Se dan cuenta que tú eres un ser humano, que detrás de una imagen en Instagram, en YouTube, en Facebook, detrás de una persona en el escenario, hay un ser humano. Hay un ser humano con una historia, con una oscuridad, con dudas, con miedos. ¿Y cómo superaste estos miedos? ¿Cómo superaste esos obstáculos? ¿O cómo los estás superando? Porque hay miedos y hay obstáculos que tal vez en este momento todavía no has superado completamente. Sin embargo, lo estás haciendo. ¿Cómo lo estás haciendo en este momento? Es parte de lo que aprendes. También es importante para las personas. Es importante porque les recuerdas a ellos, ok, no tengo que ser perfecto para poder vivir mis sueños. No tengo que ser perfecto para poder dedicar a lo que amo. No tengo que ser perfecto para hacer lo que realmente yo me merezco hacer. Entonces, cuando tú compartes lo que aprendes, le recuerdas a las personas que no eres un producto terminado y que ellos tampoco necesitan ser un producto terminado, que tú no eres una publicación perfecta con Photoshop de Instagram. Ninguno de nosotros somos perfectos con Photoshop en la vida real. Sí, nos podemos poner filtro,
en las redes, hacer un retoque externo. Sin embargo, en la vida real ninguno de nosotros tenemos Photoshop. Y no quieres pretender que eres perfecto, que todo lo tienes en control, porque esa es una autoridad del ego, es una autoridad que no perdura, es una autoridad que luego es reemplazable por otra persona que tenga mejores resultados que tú, que se vea más seguro que tú, que esté más editado que tú, que tenga un mejor contenido que tú. Esa es la autoridad que es reemplazable. La autoridad que no es reemplazable es la autoridad que viene desde adentro, la autoridad interna. Es la autoridad que tiene un sello con valores claros, que tiene un sello con tu historia personal, que tiene un sello como ser humano, lo que aprendes, lo que recibes. Esa es la autoridad que a largo plazo se va a sostener. Esa es la autoridad que tú necesitas como coach para poder construir un negocio transformacional exitoso. Si tú te enfocas primero en construir tu autoridad interna, en recordar quién eres realmente, en recordar cuáles son tus valores y cultivarlos. Si tú realmente te enfocas en reconocer cuál es el valor que tú traes de tu pasado, qué punto de tu historia o cuántas historias tú tienes, porque hay personas que tienen múltiples historias para contar, que han pasado por momentos difíciles en diferentes momentos. En mi caso, por ejemplo, ya les he compartido mi historia de violencia doméstica en el momento que subí al borde de la muerte. Tengo otra historia en mi pasado que ha sido muy contundente cuando quedé en embarazo de mis gemelos, que hoy en día ya van a cumplir 21 años. Uno de ellos casi muere. Desarrolló una bacteria, enterocolitis necrotizante, y a los 8 días de nacido le hicieron una cirugía en donde las palabras del cirujano fueron: ora si crees en Dios, porque no sabemos si podemos salvar tu hijo. Y recuerdo que en ese momento empecé a visualizar, utilicé las herramientas de visualización. Dios, tú salvas a mi hijo. Lo empecé a visualizar grande, fuerte, hermoso, peludo, y fue el que acabó de entrar hace un ratito, ahorita a casa. Así mismo hoy en día es, porque Dios me hizo ese milagro de sanación para él. Entonces yo comparto esa historia de cómo pasé de casi tener a mi bebé que estaba muriendo, tenía sus ojos cristalinos, donde no había muchas esperanzas de vida, a generar un milagro de sanación. Esa es una historia que es parte de mí. Mi madre tuvo en su momento un soplo en el corazón, estaba pasando por una situación muy dura emocionalmente, y cómo después de que ella empieza a sanar, empieza a salir de una relación de abuso emocional, de mucho dolor, ella misma se autosana su soplo en el corazón, porque el soplo en el corazón era una referencia, era un grito de su cuerpo donde decía: tenemos que sanar internamente, y por eso externamente su cuerpo estaba dolido. Cuento la historia de cómo me mudo a los Estados Unidos, y como inmigrante, donde personas me decían que acá no podía dedicarme a hacer lo que amo. Como inmigrante me decían: tú tienes que trabajar aquí en un trabajo de 9 a 5 como los demás. No es que haya algo malo con trabajar de 9 a 5, no hay nada malo con eso. Simplemente las personas me decían: es la única forma en que tú vas a poder estar en este país, si trabajas como los demás, si construyes como los demás, trabajando duro. Y yo elegí un camino distinto. Yo elegí el camino de empresaria, yo elegí el camino de ser mi propia jefe, y construí en mi pasado a los 23 años, solamente a los 23 años, madre de gemelos, mamá soltera, en este país, viviendo en Nueva York, una de las ciudades más caras del mundo, empecé a construir empresa. Entonces ahí hay otra historia, los desafíos que enfrenté como madre soltera, como mujer, como inmigrante, como latina, no solamente en Estados Unidos, sino en una industria que estaba liderada por hombres. Entonces, ¿cómo se supera esto? Es parte también de lo que yo enseño. Cada etapa de tu vida tiene autoridad interna. Cada etapa en tu vida tiene diferentes porciones importantes que te ayudan a convertirte en autoridad, porque tú has enfrentado cosas que yo no he enfrentado. Lo que yo te compartía, lo que te estoy compartiendo es parte de mi historia. Como finalmente también
Después de estar muchos años soltera, me rindo ante el amor, conozco al amor de mi vida, mi esposo, con el que hoy estoy felizmente casada. Tenemos un hogar, nació nuestro bebé que hoy día tiene 3 años, Nerak, y hemos formado una familia maravillosa. Aquí en Miami, en la Ciudad del Sol, donde vivimos, en el lado izquierdo tengo el mar, acá al lado derecho tengo un lago, me rodea el agua. Estoy viviendo mi vida de mis sueños. Como también superé mis propias limitaciones, mis propios miedos como mamá, líder, empresaria, mujer fuerte, y cómo tuve que darle la bienvenida a mi parte femenina para poder recibir el amor de mi vida, y cómo superé eso también. Eso es parte de mi historia. Entonces, tú nunca te vas a quedar sin autoridad, porque todas las etapas de tu vida han traído una experiencia. Tal vez algunas son experiencias muy fuertes, muy dolorosas, muy radicales, muy dramáticas, o tal vez no, tal vez tú no has pasado por situaciones dramáticas, oscuras o dolorosas, no tuviste un arma apuntando a la frente. Sin embargo, tus retos han sido emocionales, tus propios miedos, tus propias dudas, o un mundo que espera mucho de ti y tú estar paralizado o paralizada. ¿Cómo lograste dar ese primer paso? Todo esto es parte de tu autoridad. Entonces, para poder construir una autoridad como coach, como líder, como facilitador, para poder fortalecer la autoridad de tu marca, de tu presencia en el mundo, enfócate primero que todo en tu autoridad interna. Todo lo demás afuera se va a construir. Cuando tú tienes clara tu autoridad interna, entonces tu autoridad externa es mucho más fácil de poder ser compartida, porque tu autoridad externa ya viene siendo tus resultados, lo que has estudiado, si has llegado a la televisión, si tienes X cantidad de seguidores. Eso es lindo y eso es importante, qué bendición. Pero si todavía no tienes nada de eso, no te preocupes, enfócate en tu autoridad interna, y de ahí, de tú compartir tus valores, de tú compartir tu historia, de tú compartir lo que estás aprendiendo, se va a ir construyendo tu autoridad externa. De tu autoridad interna se construye tu autoridad externa, porque ahí van a venir los testimonios de las personas que al escucharte empiezan a poner en práctica y ellos superan su vida. Eso es autoridad externa, los testimonios de otras personas. De ahí, de tú poder compartir quién tú eres realmente, van a venir las entrevistas, los en vivo, las alianzas con otras personas, las conexiones con otras personas, y vas a tener resultados para compartir. De ahí vendrán los reconocimientos, de ahí vendrán las oportunidades, y todo esto se construye. La autoridad externa se va construyendo desde adentro. Desde adentro. Esa es la clave. Esa es parte de mi autoridad interna y externa y de todas las partes.